vamos a reunir acá en SAP como todos los años para trabajar, para pensar, para inquietarnos y tratar de reflexionar acerca de distintas cuestiones que a lo largo de los años hemos ido eligiendo como los temas destacados en los que nos hemos ido ocupando durante el año, y que el simposio de alguna manera hace como resumen y apertura para nuevas reflexiones. Como ustedes saben, este es nuestro 15º simposio y les damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran acá, que provienen de distintos lugares, distintas instituciones. El propósito particular, como ustedes saben, en esta ocasión es reflexionar acerca del título del congreso, lo recordarán. Sexualidades contemporáneas se llama, y psicoanálisis. Es como todas las palabras, como todos los títulos, inmediatamente presentan opciones, evocaciones, justamente al decir sexualidades contemporáneas, inmediatamente a uno le surgen las sexualidades extemporáneas, anacrónicas, utópicas, futuras, en fin, distintas cuestiones en las que nos podemos llegar a pensar y a fantasear e imaginar. Que de alguna manera, y simplemente para cerrar, porque mi función hoy es dar esta apertura, una breve ocurrencia que seguramente se le ha ocurrido a muchos otros también. Algunos de los temas que vamos a tratar en esta ocasión se vinculan a cuestiones que en otras épocas eran privativas de los dioses. Eran los dioses del Olimpo los que, por ejemplo, podían llegar a tener, digo el Olimpo para citar algunos de los dioses, pero hay de muchas otras religiones también, pero esa capacidad para tener transmutaciones, transformaciones, transfiguraciones, llevar adelante cambios en su identidad de modo radical y llegar de esta manera a obtener, digamos, propósitos vinculados al amor, a la sexualidad, a la seducción, era privativo de los dioses. Daría la impresión de que en nuestro tiempo algo de y seréis como dioses está resonando, y parecería ser que, por lo tanto, de la mano de la ciencia, se nos crean una cantidad de problemas, puesto que esto de seréis como dioses no es inocuo. Así que bueno, veremos de qué manera nos arreglamos con esta nueva posibilidad de equipararnos a los dioses del Olimpo en algún sentido. Les voy a decir muy sintéticamente cómo va a funcionar el simposio, que es más o menos bastante parecido a cómo ha funcionado los últimos años, es decir, que nuestra naturaleza conservadora está evidentemente fuera de discusión. Vamos a iniciar con un panel en el cual, como les decía, van a integrarlo la doctora Leticia Grosse de Fiorini, Graciela Boloschi, la doctora Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho, que está por llegar. Bueno, después habrá un mínimo tiempo para discutir un poco estas cuestiones, no para hacer un gran debate, no tenemos tiempo para eso, pero intercambiar algunas ideas. Mañana de 9 a 11 va a haber 3 talleres, uno de niños y 2 de adultos con problemáticas afines. Después, de 11:30 a 1:30, habrá un panel final, y después va a venir el gran bacanal, la fiesta más importante, que es la hora digestiva, que viene al mediodía. Así que espero, como decía Daniel, no tanto desde el Olimpo, sino más desde el terrenal Arcos, que realmente la pasemos bien, podamos intercambiar, se nos ocurra alguna idea y tengamos cierta conexión con los simposios de esta institución, que han sido en general agradables, ¿no? Con las excepciones del caso, por supuesto, pero que han sido agradables, y que para nosotros es importante que abran ideas y no que terminen de resolver nada. Eso, con un psicoanálisis innovador y revolucionario, nos desafía que nuestro pensamiento no se aferre a certezas y nos obliga a que podamos avanzar por un camino en el cual se mezclen la audacia y la responsabilidad para que el psicoanálisis mantenga su esencia. Quisiera destacar que, además de la importancia que tiene para nosotros nuestras discusiones metapsicológicas,
es necesaria nuestra inclusión en paneles interdisciplinarios. De esto y muchas cosas más, esperamos que en estos 2 días podamos discutir. Ahora le voy a presentar a los panelistas. La licenciada Graciela Volosky, que es miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Bueno, como miembro de la casa, empiezo yo, no por el apellido. Pensar en las sexualidades contemporáneas y sus transformaciones nos convocan a distintos campos del pensamiento contemporáneo, en particular al psicoanálisis, desde interrogantes específicos y desde la clínica, de la fuente de sufrimiento que acucian a quienes nos consultan. Los cambios históricos, políticos, culturales en relación a la concepción, las nuevas libertades sexuales, la aceptación social de estos cambios y la legalización de las uniones que en otros tiempos fueron prohibidas, nos van enfrentando a nuevas formas de armar familias, nuevas parentalidades y a nuevas prácticas sexuales. Esto es un hecho insoslayable. La diversidad de parejas y familias de este momento histórico, social, nos enfrenta a ciertas disociaciones. Las disociaciones son entre lo sexual reproductivo y lo sexual relacional, entre la conyugalidad y las parentalidades, entre la alianza, los lazos de parentesco y la filiación. Vivimos una época en que las identidades se multiplican y en la que no se mantienen tampoco en el mismo lugar, sino que circulan y se transforman. Identidades étnicas, culturales, etarias, políticas, religiosas, sexuales, de género, entre otras, forman parte del escenario actual. Hoy el tema de las identidades se ve problematizado. La identidad no es unideterminada. Un ser humano puede englobar multiplicidad de identidades. Alguien se podría interrogar, ¿qué soy primero? ¿Soy mapuche? ¿Soy hombre? ¿Soy gay? ¿Soy adolescente? ¿Soy argentino? ¿Soy católico? ¿Labrador? Y concluir en que es todo eso junto. La identidad nos remite a identificaciones, a núcleo identitario, a enunciados identificatorios, a la noción de continuidad en la existencia. Reconocemos que la identidad es una problemática que alude a las formas en las cuales el yo se percibe a sí mismo. La identidad sexual sería un aspecto de una identidad más amplia, entre cuyos rasgos el sexual adquiere relevancia, pues ubica en el universo a los varones y a las mujeres. Otros rasgos tendrán otra importancia. No es lo mismo reconocerse como varón o como mujer que reconocerse según la nacionalidad o según la actividad o según la profesión. Erikson señala que la identidad, un clásico, además de brindar un sentimiento de continuidad personal, funciona como mecanismo de inserción en lo social. Verdadera paradoja entre la necesidad de singularidad y de pertenencia. Estamos acostumbrados a escuchar a Rafael Paz decir que la singularidad es una construcción histórico-social que junta dentro de su interior un conjunto de valores, pero también de disvalores. En cuanto a la identidad sexual, tengo en cuenta a Laplanche, que agrega a la lógica binaria la lógica de la diversidad. Laplanche toma Freud, en nuestro país Silvia Blechman lo trabajó mucho, pone en consideración estos términos, diferencia y diversidad. La diversidad remite a la pregenitalidad, a lo predípico, es anterior al reconocimiento de la diferencia anatómica. Se reconoce varón o nena a partir de una diversidad de características. Las nenas rosa, las nenas arito, hebillitas, los nenes no. Reconocimiento que no está en relación a los ideales, sino que está instituido en el ser mismo, en la estructura del yo. La diversidad se define más del lado de los atributos de género. La diferencia remite a la diferencia. Lo real que se presenta
las situaciones novedosas en cuanto a diversidad sexual, concepción, formas de filiación, de identidad y su multiplicidad, modifican las representaciones simbólicas. Hoy en esta coyuntura histórico-social, el psicoanálisis se ve compelido a reinventarse. Básicamente creo que a lo mejor el encuentro no digo el de la SAP, pero este encuentro entre las normas del derecho y el psicoanálisis, leyendo las sexualidades contemporáneas, quizás habría que hacerlo con los legisladores y con los jueces, que son los llamados a operar en este ámbito. La realidad es que yo tampoco soy una especialista en estos temas. Mi discurso en este tema es un discurso que tiene que ver con tratar de darle consistencia a la relación entre la realidad y el derecho, y tratar de darle consistencia al derecho como el lenguaje que expresa valores dentro de una sociedad, ¿no? Es decir, si uno considera que el derecho es básicamente el conjunto de pautas de conducta o pautas de convivencia dentro de una sociedad, esas pautas de convivencia atienden a determinados valores o determinadas cuestiones que ese colectivo considera más importantes que otras. De allí que el derecho y la realidad no deberían de estar muy alejados, porque cuando este alejamiento es muy pronunciado, pierde total funcionalidad. La realidad es lo que es, vaya pero grullada, pero digo, las cosas son en la realidad. Y el derecho, en muchas ocasiones, no construye realidad. Lo único que hace es formatearla o dotarla de algún, formatearla en lenguaje informático, o dotarla de algún lenguaje que permita que esa realidad pueda funcionar mejor. Lo cierto es que ante las sexualidades contemporáneas, ante estas sexualidades que probablemente en muchos casos o muchas de cuyas representaciones hayan existido siempre, ante estas sexualidades contemporáneas más abiertamente manifestadas, la respuesta del derecho o el análisis a la luz del derecho puede subsumirse en dos reacciones. No hay norma y lo quedamos, murió todo lo que pase alrededor porque no tenemos norma. No hay ninguna norma sobre identidad sexual, no hay norma para que se casen las personas del mismo sexo, chim, pum, se acabó la cosa. ¿Y por qué? Lo acabamos acá. Y bueno, explicaciones son muchas, que en general nunca tienen que ver ni con la realidad ni con el derecho. Las explicaciones son explicaciones que vienen de otro campo. Y ese otro campo, al que por lo menos en el mínimo estudio de campo de la sociedad argentina en la que vivimos se echa mano, son explicaciones que tienen que ver con dogmas religiosos. Que por supuesto, por esencia misma, por definición misma, están exentos de cualquier razonamiento a la luz del derecho. Digo, no son derivación razonada, como diría la Corte, que es básicamente aplicar los principios de razonabilidad a una determinada situación. Esas explicaciones en general tampoco tienen que ver con la ausencia o la existencia de normas. No se puede, está mal, obran mal, es pecado. Y básicamente al hacer esto, por un lado la impresión que uno tiene es que esta es una respuesta muy defensiva, es una actitud muy defensiva, como si dejar de señalar que a la luz de un dogma esto no está bien, es pecado, no está contemplado, supusiera prender todas las luces de alarma y probablemente la feligresía del dogma se nos reduce considerablemente. Lo cierto es que puesto en términos más laicos, esto es casi una forma de imperialismo moral bastante inaceptable. Más inaceptable aún cuando uno tiene en cuenta que en una sociedad como esta, el dato de la modernidad de separar la Iglesia del Estado es un dato que debería de haber prendido más de lo que ciertamente prendió. La otra actitud es, bueno, no tenemos norma, hay que salir a hacer la norma.
Y en el contexto de buscar cómo elaborar la norma, es donde me parece que entran a jugar ciertos valores que probablemente no tenían este nombre y este apellido hace unos 60 o 70 años, que es cuando entramos con toda la parafernalia de los derechos humanos, con la Constitución argentina releída a la luz del tema de derechos humanos, los tratados internacionales, con y sin rango constitucional. Digo, en esencia, la diferencia que hay entre lo que decía la Constitución de 1853 en la mayoría de sus partes, ¿no? Cuando dice que hay que evangelizar al indio, ¿no? O cuando dice que hay que ser católico, apostólico, romano para ser presidente, porque si no es imposible. Pero digo, en la mayoría de sus normas. Y lo que dicen los tratados de derechos humanos es una diferencia de matiz que tiene que ver con presentar la Constitución de 1853 como un producto claro del iluminismo histórico, iluminismo constitucional del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, siglo XIX, o sea, como una opción ideológica y no como una obligación, en tanto que lo otro es, después de la catástrofe, la decisión política es, pongamos la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación, como un valor que todos los estados nos comprometemos a respetar. Y si no lo hacemos, la violación no reparada genera responsabilidad. Es decir, a la luz de la Constitución del 53, uno moría en la última instancia administrativa o judicial nacional. Hoy se supone que el resto del mundo puede hablar sobre lo que pasa en un país. La conciencia a la Argentina del proceso de reorganización internacional, digo, viene de afuera. Y además, a veces hay instancias de reclamo, mostradores. Yo les quería decir lo siguiente. Yo hablé hace muy poco acá y hablé sobre un tema que, bueno, se refiere al tema del simposium, que era presentaciones cambiantes de la sexualidad. Y por supuesto no voy a repetir, digamos, lo que ya dije. Pero hay algunas cosas que quería plantear. Primero, que se trata de una temática interdisciplinaria, y segundo, que hablar de presentaciones cambiantes, o como dice ahí, sexualidades contemporáneas, aunque algunas no son contemporáneas, sino que vienen desde hace tiempo, pero podemos decir que tienen una visibilidad tal que en algún punto se las puede llamar contemporáneas, y además hacen un cruce muy especial con distintas cuestiones, por ejemplo con el concepto de familia, con el auge de las nuevas técnicas reproductivas. Entonces se hacen cruces muy especiales que uno puede decir, bueno, sí, son sexualidades contemporáneas, y en un punto también hay novedades, es decir, que no todo es lo que ya existe desde antes. Para hoy quería focalizar en un tema, que es el complejo de Edipo y las identificaciones en los hijos de parejas homosexuales. Es decir, quisiera focalizar ahí, considerando que yo había hablado ya de estas presentaciones cambiantes y que acá también se habló mucho. Entonces me interesaba ver, digamos, cuál puede ser el impacto de estas llamadas diversidades sexuales y de género en los modos de organización familiar y fundamentalmente en los procesos de subjetivación de sus miembros. Primero, digo diversidades sexuales y de género, ¿por qué? Porque considero que algunos afectan más a la sexualidad y otras afectan más a la identidad de género. Y me parece que ese es un punto que, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico, conviene separar. Es decir, que una cosa es decir, yo soy mujer, aunque anatómicamente haya nacido hombre y fui nombrado como hombre, por ejemplo, yo soy hombre o mujer, y otra cosa es decir, deseo a un hombre o deseo a una mujer. Me parece que a grandes rasgos esos son, digamos, dos categorías que habría que diferenciar. Pienso que cuando uno habla de los procesos de subjetivación, en general, pero específicamente en estos casos, tiene un interés particular porque están interpelando, digamos, algunos conceptos que son considerados fundamentales del psicoanálisis.
Y mi idea es que el psicoanálisis no puede responder automáticamente a todas estas, digamos, propuestas o a todas estas presentaciones. Tenemos una tendencia a la respuesta automática. Tenemos una teoría, nos manejamos cada uno con su teoría, pero no importa, y cada uno responde desde su teoría. Entonces, un poco la idea de la presentación, de lo que yo quiero decir, es ver si nos podemos plantear preguntas y a partir de esas preguntas abrir un poco más la teoría. Lo que les quería decir es que estas presentaciones se dan en un contexto en el que hay cada vez más visibilidad y más aceptación en las culturas y sociedades actuales. Siempre digo, creo que lo dije la otra vez también, que me refiero más a las sociedades occidentales, no estamos hablando fundamentalmente de sociedades occidentales. Entonces, así vemos que se hacen visibles no solo parejas homosexuales, sino también parejas constituidas por transexuales, por travestis, o por heterosexuales y travestis, y heterosexuales y transexuales en distintas combinaciones. Entonces, diversidades que se pueden englobar, como si queremos, como sexualidades queer, que son sexualidades llamadas extrañas, y que incluyen también a los llamados transgénero, es decir, aquellos que se niegan a incluirse en uno de los dos géneros, masculino o femenino. Este es un tema muy interesante que también alude a la problemática del nombre, ¿no? Es decir, que cuestionan incluso algo más, ¿no?, de lo que ya está cuestionado. Entonces, en este contexto, y yendo al tema que yo quiero tomar, que es cómo se da el complejo de Edipo y las identificaciones en los hijos de parejas homosexuales, vemos que, bueno, son, digamos, personas que quieren formar una familia. Que el deseo de formar una familia, esto vos ya lo comentaste a partir de Rudinesco, es un deseo muy fuerte, que va más allá, digamos, de la heterosexualidad, obviamente. Y que entonces de alguna manera adhieren al concepto de familia clásico como un pilar de la sociedad y de la cultura.